Muy bien, pues vamos a tener el estudio bíblico. Estamos a martes y como todos los martes aquí en nuestro local de reuniones, qué bien que nos podamos congregar y reunirnos así en persona, vernos las caras y podernos saludar y bendecirnos. Hemos estado un ratito alabando al Señor y qué bendición poder cantarle al Señor. Y ahora pues vamos a estudiar la palabra del Señor. Después tendremos un tiempo para orar. Fíjate que estamos haciendo pues lo que hacía la primera iglesia, perseveraban en la comunión unos con otros, en las oraciones, también en comidas de fraternidad, partimiento del pan, la doctrina de los apóstoles. Así que vamos a Hechos capítulo 21. Ahí estamos viendo, ya vimos la primera parte, el versículo hasta el 9 estuvimos viendo, y hoy vamos a continuar un poquito más. Vamos a hacer una oración en primer lugar, y así nos ponemos en las manos del Señor y confiamos que Él sea quien nos dirija. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos das de reunirnos juntos en tu nombre. Hemos podido alabarte y qué bueno, Señor, la alabanza sale de nuestro corazón porque nos sentimos gozosos, felices de la salvación, de ser hijos tuyos, de formar parte del cuerpo de la iglesia. Y qué bien que ahora podamos abrir la palabra y escucharla también. Y qué bueno que hay hermanos que aunque no pueden estar aquí presencialmente, pues se conectan en directo a través del Facebook o de YouTube. Y te damos gracias porque nos permites tener también estos lugares en internet en este tiempo donde nos podemos congregar en tu nombre. Y cómo tu palabra da fruto. Siempre es muy grato escuchar buenas noticias cuando algún hermano, pues, la palabra le tocó y a raíz de eso cambió algo en su vida. Y estamos aquí para eso, para escuchar tu voz, escuchar tu palabra y que tu palabra, pues, nos hable y cambie en nosotros lo que tenga que ser cambiado o traigas consuelo o exhortación o cualquier cosa, Señor, porque tú sabes las necesidades de cada uno. Y necesitamos sin duda todos escuchar tu voz nuevamente. Así que habla por el Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra llegue a cada corazón. Gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos dicho que estamos en Hechos capítulo 21. Hemos visto que Pablo se despide de Éfeso y emprende su viaje hacia Jerusalén. Y por el viaje pues va recorriendo ciudades y se va encontrando con hermanos. Ahí vimos que la última escala que él hace pues se encuentra con un hermano muy querido, Felipe, al que se le conoce como el evangelista. En su día era Felipe el diácono. Pero rápidamente el Señor demostró que el ministerio que Jesús le había dado era el de evangelista, porque así se le reconoce. Y estuvimos viendo que tenía 4 hijas, y las 4 hijas eran profetisas. O sea, también predicaban la palabra de Dios. Qué bueno cuando los padres podemos ver a nuestros hijos sirviendo al Señor. Sin duda es, bueno, una de las cosas más importantes para un padre, ver a los hijos en los caminos de Dios. Es fundamental. Por eso tenemos que orar mucho por nuestros hijos. Y además de orar, pues darles testimonio y enseñarles todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y así habíamos llegado hasta el versículo 9, así que vamos a retomar versículo 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.
Bien, no es la primera vez que Pablo recibe esta profecía. El Señor personalmente se lo ha dicho. Se lo ha dicho a través de algunos hermanos de los que se ha ido encontrando por el camino en estas ciudades. Y ahora también hay un profeta que se llama Ágabo, y este viene y le profetiza lo mismo. Y lo hace pues de una forma así visible. Es peculiar esta forma en la que le hizo la profecía. Cogió el cinto de la túnica de Pablo y dice que se ató con ese cinto los pies y las manos, y entonces dijo: el Espíritu Santo dice que de quien es este cinto, a él le van a atar cuando esté en Jerusalén. Dice los judíos. Bueno, en realidad fueron las autoridades romanas, pero por instigación de los judíos, así que los que están detrás de eso sí son los judíos. Y bueno, otra vez el Señor revela lo que le espera a Pablo. Y bueno, podríamos preguntarnos por qué a través de este profeta, Ágabo, y no lo hizo a través de las 4 hijas de Felipe, que eran profetisas y estuvo en la casa de Felipe. Bueno, porque el Señor los dones del Espíritu los manifiesta como Él quiere. El Espíritu Santo habla y revela cosas a través de personas. O sea, no es una persona la que tiene la exclusiva. Es decir, que este profeta no es que esa persona tiene una cualidad para adivinar el futuro. O sea, si tú conoces a alguien y dices: este es profeta, o sea, no tienes que ir a él si es un profeta de Dios, claro. No tienes que ir a él a decir: vengo a consultarte el futuro, vengo a que me adivines el futuro. No, eso no funciona así. Los profetas en la Biblia no hacían eso. Ni Jeremías, ni Isaías, ni Oseas, ni Amós, ni Miqueas, ni Nahum, ni Habacuc, ni Sofonías, ni ningún profeta del Antiguo Testamento estaba ahí para que vinieran a consultarle: que vengo a que me adivines el futuro. No. Cuando ellos adivinaban el futuro es porque Dios les daba revelación. Pero recuerda que el oficio de profeta, lo estábamos viendo el martes pasado, no solo era adivinar el futuro. Predecir cosas que iban a ocurrir formaba parte de su mensaje. Porque el ministerio profético era traer la palabra de Dios al pueblo. Siempre que el profeta hablaba, decía así: así dice el Señor. Y entonces lo que decía traía advertencias, traía enseñanza, bendición, traía predicción. Muchas de esas predicciones tenían que ver con las advertencias. El Señor te advierte: si no te arrepientes y te vuelves a Él, pues te espera tribulaciones, seréis deportados. Y eso es lo que hacían los profetas. Entonces, pues bueno, se le vuelve a decir a Pablo lo que le espera, y la reacción de los creyentes vuelve a ser otra vez como en casos anteriores. Versículo 12: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Nuevamente la reacción es la misma, es una reacción natural. Fíjate que ya lo habíamos visto en el capítulo 20, 22 y 23. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En el 21:4 lo vimos, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y ahora aquí, nuevamente, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Cómo reaccionan los creyentes cuando el Espíritu les revela a Pablo le van a apresar en Jerusalén? Le esperan tribulaciones. La reacción de los creyentes era: Pablo, no vayas a Jerusalén. Esa era la reacción natural. Pero el Señor, el mensaje no era advertirle a Pablo que no vaya a Jerusalén porque le esperan tribulaciones y prisiones. No era ese. Era: le esperan. Cuando vaya a Jerusalén le va a pasar esto. No siempre el Señor nos revela las cosas que nos pueden ocurrir, pero la profecía a veces se cumplía de esta manera. Y en hombres especiales como Pablo, con un ministerio tan especial, Dios quiso revelarle lo que le esperaba, pero no para que no fuese, sino para que él estuviese preparado, para que él estuviese ya prevenido. Cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, bueno, de alguna manera nos estaba previniendo. Y no nos dijo eso para que nos salgamos del mundo.
da igual. Dices, bueno, ahora que están haciendo viajes ya turísticos al espacio, pues, o el Elon Musk que está preparando ya montar algo allí en Marte, pues si en el mundo tenemos aflicción, nos vamos a Marte. ¿Crees que en el Marte no tendrás aflicción? También se refiere el Señor que en nuestra vida como creyentes vamos a tener aflicciones. Y eso nos lo dijo para que estemos preparados, para que sepamos que las aflicciones forman parte de nuestra vida. Y de hecho, por ser cristianos es posible que tengamos un tipo de aflicciones que no tengan las personas que no creen. Porque muchos cristianos, por ser cristianos, son perseguidos. No solo perseguidos a lo mejor físicamente, con violencia, sino a veces por ser cristianos dentro de la propia familia que no son creyentes, pues hay una especie de persecución contra el creyente. Se le habla mal, se le da de lado, se le deja en soledad. Eso ocurre muchas veces en este mundo. O también ocurre que tú tenías tu círculo de amigos, te convertiste al Señor y de pronto algo cambia, tus amigos ya no son tan amigos como eran antes. ¿Por qué? Porque el cristiano no hace según qué cosas. Las personas de este mundo pues tienen una forma de hacer fiesta, de entretenerse, de hacer actividades, y un cristiano pues según qué cosas no las comparte, no participa de ellas. Entonces inmediatamente tus amigos ya te ven de forma diferente. Es difícil tener un muy buen amigo que no sea creyente, es difícil. ¿Por qué? Pues porque según la palabra de Dios, el creyente es luz y el no creyente está en tinieblas. Y aunque haya personas con las que tú puedes tener amistad, no digo que no se pueda tener amistad con personas no creyentes, pero por eso he dicho un muy buen amigo, porque antes o después te puedes encontrar en un dilema en el que esa persona pues espere algo de ti que tú no estás dispuesto a hacer, porque tu sentido de la moralidad y tus principios de vida son diferentes a los de muchas personas en este mundo. Entonces pues las advertencias son del Espíritu Santo, pero la interpretación que daban estos creyentes era personal, era de ellos. Era como Pedro, no dejes que te pase esto, Señor. Y el Señor lo tuvo que reprender, porque era una tentación del diablo, no era la buena voluntad de Pedro hacia Jesús. Entonces las advertencias del Espíritu Santo tenían esta intención, preparar a Pablo, no detenerle. Pablo, estate preparado porque te espera eso. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. De alguna forma Pablo está diciendo, si la voluntad de Dios es esa, yo estoy dispuesto. Si el Señor quiere que me maten en Jerusalén, lo haré encantado por mi Señor Jesucristo. Como he dicho, es natural que nuestra reacción sea pues la misma de ellos, pero tenemos que ser espirituales. Y estos hermanos estaban llorando y estaban lamentando. No vayas, Pablo, no vayas. Y Pablo les tiene que reprender. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? No me estáis ayudando para nada. El Señor me dijo que voy a tener que soportar aflicciones en Jerusalén, pero el Señor me envía. Voy en su nombre. Entonces, ¿qué hacéis? Todavía cargándome este peso de la tristeza de veros así. Tenemos que tener esa capacidad de ser espirituales y aceptar la voluntad del Señor, sea cual sea. Si el Señor quiere, si el Señor permite que tú te encuentres en una situación determinada, pues lo aceptamos, lo asumimos. En nuestra vida a veces nos encontramos en situaciones difíciles. La enfermedad, las aflicciones que pueden venir en forma de accidentes, de crisis económica, yo qué sé, a veces nos golpean y nunca te esperas eso. Pero cuando te llega, como cristiano, tú tienes que tener la capacidad de descansar en Dios. Porque la palabra de Dios dice que somos hijos suyos y hasta nuestros cabellos están contados. O sea, nada ocurre en tu vida que Dios no lo sepa. Y si Dios lo sabe y lo tiene en cuenta, pues ya está. O
sea, si Dios permite eso en tu vida, pues yo lo acepto. No me satisface, me causa dolor, me provoca, pero Señor, tú sabes, estoy en tus manos. Normalmente en la Biblia te vas a dar cuenta que cuando aparecen oraciones, las oraciones que aparecen en las cartas de Pablo, hay muchas oraciones por los hermanos de Éfeso, los filipenses. Pablo hacía oraciones por los hermanos, y a pesar de que eran tiempos muy difíciles, que había pobreza, había necesidades, había escasez, había tribulaciones porque eran perseguidos los hermanos, muchos de ellos murieron en la cárcel, perseguidos. A pesar de todo eso, tú no ves que sus oraciones sean: Señor, quita la persecución, Señor, provee un trabajo a este hermano, Señor, sana a este otro. No suelen ser esas oraciones las que ves en la Biblia. Eran oraciones de que entendáis la dimensión del amor de Cristo. Como Jesús, que vuestra fe no falte, que tengáis la paz de Dios en vuestros corazones. Y no digo que esté mal, que pidas por un trabajo, que pidas por sanidad y que pidas... Pero a la vez que pides, confórmate y acepta la voluntad del Señor. Señor, mira, estoy enfermo, si tú quieres, sanarme, y si no, que se haga tu voluntad, lo acepto y te doy las gracias. Señor, mira, tú sabes que tengo escasez, que tengo este problema, que tengo esta necesidad. Así que, ¿qué te voy a decir? Cuando tú llegas a ese conocimiento y maduras, normalmente dejas de pedirle a Dios muchas cosas. Tu oración entra en otra dimensión de agradecimiento, de buscar la voluntad, de preguntarle: Señor, ¿tengo que aprender algo en estas circunstancias? ¿Quieres enseñarme algo? ¿Hay algo que tengo que saber? Tenemos que, sobre todo, descansar en Dios nuestros problemas, nuestras cargas, y que Dios nos va a ir conduciendo en medio de las tribulaciones, de los conflictos. A Pablo tú no le ves angustiado. La tristeza viene por causa de los hermanos que no entienden que si Dios permite una tribulación, pues la aceptamos. Y por eso Pablo les tiene que decir: mira, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Dispuesto a todo por Jesús. ¿Estás tú, hermano, dispuesto a todo por Jesús? Porque muchas veces decimos: Señor, yo te seguiré donde tú me digas, haré lo que tú me pidas, haré lo que tú quieras, Señor. Soy tuyo, te pertenezco, pídeme lo que sea que yo lo haré por ti. Y entonces llega un mensaje de WhatsApp al teléfono: este domingo tenemos una reunión muy especial y necesitamos que estéis todos. Ah, no, yo no puedo ir el domingo. Este domingo tengo un partido, tengo un no sé qué, tengo un no sé cuánto. Pues no, que estabas dispuesto a todo por Jesús. Estabas dispuesto a morir por Él, a dar tu vida, a hacer todo. Y no puedes cambiar una actividad, un gusto, por algo especial que el Señor te está pidiendo. Pues así somos muchas veces. Estamos dispuestos a todo por Jesús y después no somos capaces de dedicar un poquito de nuestro tiempo a visitar a un hermano enfermo, a aportar una ofrenda, a hacer un esfuerzo y participar en algo en la iglesia, a predicar el Evangelio a un compañero de trabajo o a un amigo en la calle, o no sé, cualquier cosa. Pablo sí estaba dispuesto a todo y no eran sus palabras, eran sus hechos, lo demostraba constantemente. Por eso tenemos que aprender de Pablo. Así que, versículo 14, y como no le pudimos persuadir, fíjate que Lucas, que es el autor de Hechos, está hablando en primera persona. Y como no le pudimos persuadir, o sea que Lucas era uno de los que estaba diciendo: Pablo, no vayas. O sea, eran hermanos con un reconocimiento espiritual, pero les faltaba el discernimiento de que si el Señor quiere que yo vaya a Jerusalén y allí me esperan prisiones y tribulaciones, pues que se haga su voluntad. Pero bueno, Pablo les transmite ese sentir y ellos pues, fíjate, ¿no? Y como no le pudimos persuadir, desistimos. O sea que lo intentaron, y se pusieron pesados. Pablo, que no vayas, que no vayas.
Pero si ellos eran tozudos, Pablo más. Si el Señor me ha dicho que vaya, voy. Pero Pablo no se puede evitar porque voy. El Señor, pero Pablo, y como no le pudimos persuadir, dijimos, pues hágase la voluntad del Señor. Hombre, haber empezado por ahí, o sea, no le calentéis la cabeza a Pablo, el pobre hombre, ya tiene la preocupación de lo que le espera, y encima vosotros estáis, como él ha dicho, quebrantándome el corazón. Haber empezado por, bueno, Pablo, pues que se haga la voluntad del Señor. Esa tiene que ser siempre nuestra actitud, que se haga la voluntad del Señor. Alguno dirá, bueno, ¿y si en una circunstancia el creyente cree que tiene que ir a un sitio? Imagínate que a uno de vosotros el Señor os llama para ir a predicar a, no sé, a Irán, por ejemplo, o a Afganistán, o a los Emiratos Árabes, países donde está prohibido predicar el Evangelio, pero Dios te llama a ir a predicar allí. O eso crees tú. Ahora imagínate, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? De pronto un hermano dice, voy a ir a predicar allí, me voy a poner en las calles y voy a predicar el Evangelio, y tú le estás escuchando y estás pensando, no, si haces eso te van a meter a la cárcel y espérate, que no termines muerto. Y entonces pues tú le dices, pero ¿estás seguro que eso es del Señor? Sí, sí. ¿Y por qué estás seguro? Porque iba paseando por el supermercado y de pronto sonaba una canción y vi allí un letrero y no sé qué. Y tú dices, hombre, pues si has llegado a esas deducciones por esto, no, igual no es del Señor eso, ¿no? Entonces sí, tienes que intentar no persuadirle para que no vaya, sino que quede claro si esto es del Señor o no. Cuando la primera vez a Pablo y a Bernabé, el Espíritu Santo no se lo dijo a ellos, se lo dijo a la iglesia. Dice, y el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Dice, y después de haber orado y ayunado, les impusimos las manos y los enviamos. Y si ellos seguían el ayuno, la costumbre del ayuno judío, pues normalmente eran 3 días de ayuno. Así que quiero que veas que la iglesia no se apresuró, sino que oraron como confirmando que esto es del Señor y después enviaron a Pablo. O sea, si un hermano dice, tengo que ir a tal sitio y allí me esperan tribulaciones y me va a pasar, pues no es persuadirle para que no vaya, tampoco decirle, sí ves, sino como iglesia tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que eso es del Señor. ¿Realmente Dios te está enviando ahí? ¿O ha sido una deducción tuya? No sería la primera vez que un hermano siente que el Señor le está pidiendo que vaya o haga no sé qué, y va y a las pocas semanas o meses está de vuelta. No, porque las cosas no han salido como yo esperaba. Bueno, Dios no se equivoca. Si Dios te envió, tendrías que seguir allí. Y si fuiste y no era lo que esperabas y de pronto ya estabas arrepentido y te volviste, pues a lo mejor no era del Señor. Por eso tenemos que tener certeza cuando el Señor nos muestra algo. Y normalmente las cosas surgen. O sea, las puertas se abren. Y tú te encuentras ahí entrando por la puerta y a veces hasta te preguntas, qué curioso, ¿por qué estaré yo en esta circunstancia si yo ni lo he buscado? Bueno, porque cuando es de Dios, las cosas ocurren y tienen que ocurrir así. Y estamos pues donde Dios nos ha puesto. Ahora, cuando tú eres rebelde, pues entonces sí, el Señor tendrá que preparar un gran pez para que te trague y tenerte 3 días en el vientre del pez y hacerte reflexionar y que te des cuenta hasta que digas, vale, Señor, perdóname, me arrepiento. Entonces el pez te vomitará en una playa y ya podrás ir a Nínive a predicar el Evangelio. El Señor no tiene peces para todos así, pero tiene otras circunstancias. Y el Señor a veces obra a través de otros medios para, como somos hijos, para hacernos voluntariosos. Porque Él no te va a obligar, pero Él te va a hacer voluntarioso. Él no le obligó a Jonás a ir a Nínive.
pero lo metió en el vientre de un pez, porque es hijo. Y como hijo tienes que aprender disciplina. Una forma muy peculiar de disciplina, que te trague un pez, ¿no? Pero ese es nuestro Dios, que nos sorprende a veces. Hágase la voluntad del Señor, porque Dios es soberano. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que importar siempre, que se haga su voluntad. Y cuidado cómo interpretamos la palabra de Dios y la profecía que Dios nos trae. El tema de profecía hoy en día no suele ocurrir como aquí en la Biblia, porque tenemos la Biblia escrita y Dios nos habla a través de la palabra. Pero en algunas iglesias, en algunas congregaciones, y no digo que aquí un día el Señor diga, el Señor nos está diciendo esto y haya una profecía, puede ser, porque uno de los dones del Espíritu Santo es de profecía. Y el Espíritu Santo usa sus dones como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Y quiero que notes que no es lo mismo el ministerio profético que el don de profecía. Porque esto se malentiende en muchas iglesias porque no tienen fundamento bíblico. Y alguno dice, es que yo tengo el don de profecía. No, eso no existe. El don de profecía es un don del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu, como dice ya la misma oración, son del Espíritu, dones del Espíritu. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu da a quien quiere, cuando quiere y de la manera que quiere un don para cubrir una necesidad importante que de pronto hay en la iglesia. Y entonces, pues, el don del Espíritu viene para solucionar un problema, para edificar la iglesia, porque lo que no va a hacer nunca el Espíritu Santo es traer un don para exaltar a la persona y que todos digan, oh, mira este hermano, qué don tiene. No, para eso no lo hace el Espíritu. El Espíritu no lo hace para crear un show, ahí que la gente se entretenga todos los domingos viendo los dones del Espíritu en acción. No, eso no. El Espíritu Santo es muy serio, es santo. Y las cosas que hace son santas y tienen una finalidad, edificar la iglesia. Entonces a veces puede ser que haya un problema determinado o que venga una situación determinada y puede ser que en esta iglesia, en cualquier iglesia, haya un don de profecía, de palabra de ciencia, de sabiduría, de los dones del Espíritu. Pero lo que no es normal es esa costumbre que se toma en algunas congregaciones de que cada semana tiene que haber profecía, cada semana. Y se levanta un hermano y da una palabra de profecía, y se levanta otro hermano y da otra palabra de profecía, y se levanta otro hermano, y al final es como una competencia. Si este hermano tiene palabra de profecía, pues yo también tengo que tener. Y tú escuchas las palabras de profecía y el Señor dice que Él va a hacer grandes cosas en este lugar. Bueno, pues ya dice la Biblia eso, que el Señor en su voluntad hará sus planes y siempre Dios hace cosas grandes. Y el Señor te dice que Él te va a sanar, y el Señor te dice, y se pueden decir muchas cosas, pero te quedas con la sensación, así como no es lo mismo el ministerio profético, que el profeta hoy en la iglesia no utilizamos el término, hablamos de predicadores, como veíamos el martes pasado, y el don de profecía tiene que ser en circunstancias especiales y controlado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede ser que traiga un don de profecía y nos anuncie algo. A veces la profecía, incluso si Dios te revela algo, puede ser para ti. Dios te puede estar revelando algo y es para ti. No se lo digas a nadie, guárdatelo para ti, es algo que el Señor te está mostrando. Yo en mi vida os podría contar, pero no lo cuento porque fue para mí, Dios me reveló cosas. Entonces yo me lo guardé. Yo podría haber ido contando a todo el mundo, mira, Dios me dijo esto y ocurrió esto. Pero si es para ti, guárdatelo. No lo uses para promocionarte o alardear o otras cosas. En cualquier caso, si uno va a dar un don de profecía, mira, la profecía nunca estaría en desacuerdo con la palabra. Toda profecía tiene que estar en armonía total con lo que dice la Biblia. Dios no va a traer una palabra de profecía de algo que Él ya diga en la Biblia.
Por ejemplo, se levanta el hermano y el Señor dice que tenemos que predicar el Evangelio en esta ciudad. Hermano, eso ya lo dice la Biblia. Cada domingo tendríamos que predicar eso. El Señor dice que prediques el Evangelio. Eso no es profecía, no es palabra de profecía. No puede ser algo que contradiga algo de la Biblia. Normalmente, si ya lo dice la Biblia, no tienes que venir tú a decirlo. El que diga una profecía tiene que ser una persona con buen testimonio, una persona santa, reconocida en la iglesia. Imagínate que se levanta uno y el Señor dice, y el hermano que está al lado está pensando, vaya, y a ti te va a usar el Señor para dar una profecía, si el otro día me engañaste y me estafaste 100 euros. Dios no va a usar a cualquier hermano, ni para profecía ni para otra cosa, porque Dios a quien usa tiene que ser un instrumento santo, que está limpio, tiene que ser un vaso que fue limpiado y entonces Dios lo usa. Y bueno, así pues podríamos ampliar la idea. El Señor hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere la iglesia porque es suya, pero dentro del propio orden que Él mismo ha establecido. O sea, Dios no dice una cosa y después hace otra. Dios lo que dijo lo cumple y todo está en armonía con lo que Él hizo. En el Antiguo Testamento, el Señor advertía a su pueblo de las cosas que iban a ocurrir a través del ministerio profético. Podemos ver algún ejemplo. Isaías capítulo 20, versículos 2 al 4. Y otra cosa, en el Antiguo Testamento había falsos profetas. Y una de las advertencias que Dios dijo es que si un profeta dice que ocurrirá algo y no ocurre, entonces es un falso profeta, no le creáis. Así dijo. O sea que no cabe la posibilidad de que el profeta se equivoque, según la condición que Dios ponía. Eso está en Deuteronomio y eso lo dice. Hombre, y si se equivoca el profeta, entonces no es un profeta. Porque el profeta viene con todas las garantías de lo que está diciendo es de Dios. O sea, porque, mira, cuando estamos dando un mensaje para direccionar las vidas de la gente o de alguien, eso es muy serio. O sea, yo no puedo venir a decirte a ti, mira, el Señor me dice que tienes que dejar tu trabajo y te tienes que ir a no sé dónde. Y si no es el Señor y me equivoco, pues le puedo estar provocando una ruina a esa persona y un montón de problemas. Entonces la profecía tiene que ser seria y tiene que ser de Dios, y no a la ligera. De hecho, nunca hay que aconsejar, ni siquiera haya profecía, consejo, nunca hay que aconsejar a la ligera. Siempre hay que aconsejar con conocimiento, con oración, con prudencia, porque cuando tratamos con la vida de las personas, siempre eso es delicado. Isaías 20, del 2 al 4. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amoz, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Sabe por qué escogí este pasaje? Para ver cómo el Señor a veces advertía, ocurrirá esto. Pero también para que veas la condición de un profeta. ¿Cómo estuvo Isaías andando y predicando? ¿Cómo estaba? Descalzo y desnudo. ¿Y cuánto tiempo estuvo así? 3 años. Vaya. Yo cuando veo a los profetas de este tiempo, en los escenarios rodeados por 20.000 personas con trajes de $20.000 y relojes Rolex, y dicen, yo soy el profeta de Dios. Digo, este no se ha leído el Antiguo Testamento.
No verás nunca un profeta en la Biblia de esa manera, afincado en un sitio, cobrando dinero de la gente, con mansiones y riquezas por todas partes. Eso no es un profeta. Los profetas de Dios vivían para predicar, ministerio profético. Una condición, no está en la Biblia, pero está en los escritos rabínicos, para un profeta auténtico es que nunca tenía que pedir dinero a nadie. Si pedía dinero el profeta no es un profeta, es falso. Nunca tenía que estar más de 3 días en el mismo lugar, porque iba allí donde el Señor lo llevaba. Entonces, bueno, algunos entendieron lo del ministerio profético mal. Jeremías, capítulo 13, versículo 1. Jeremías 13, 1. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñete sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Voy a saltar hasta el versículo 9 y 10. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Le hizo mandar que se pusiese un cinto de lino, lo metiese en agua y bueno, ahí te explica lo que pasó con el cinto y dice, así será mi pueblo, no va a servir para nada, le va a pasar esto. ¿Por qué? Porque hacen lo malo, porque no oyen mis palabras, porque andan en pos de dioses extraños. Y sabes, los profetas que enseñaban estas cosas eran perseguidos por decir estas cosas. El rey se ofendía, los gobernantes, el pueblo se ofendía, los acusaban de conspiradores, de traidores. Si tú vas a tu rey y dices, los asirios nos van a conquistar, Egipto va a venir y nos va a aplastar. Entonces tú decías, tú eres un enemigo de la nación, no, es que Dios lo ha dicho, es una advertencia, arrepentíos. Pero no estaban dispuestos a escuchar el mensaje, no estaban dispuestos a arrepentirse. Me vuelvo a Hechos, capítulo 21, versículo 15 y 16. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Bien, Pablo ya llega a Jerusalén, es la 5ª vez desde que se convirtió que Pablo está en Jerusalén. O sea, con esta van a ser 5 veces desde su conversión que él viene a Jerusalén. Es el final de su 3er viaje misionero y último, porque solamente se cuentan 3 viajes misioneros. Algunos maestros dicen que después de estar prisionero en Roma, fue liberado, entonces hizo otro viaje misionero recorriendo ciudades en las que ya había predicado y fue hecho prisionero otra vez en Roma. Pero no hay documentos para eso, o sea, no, es una idea basándose ahí en 2 detalles que no tienen mucho fundamento. Entonces, conocemos 3 viajes misioneros y este es el final del 3er y último viaje misionero de Pablo. Sí que es cierto que él tenía intención de viajar a Roma, así como viaje, y desde Roma llegar hasta España. Esa era la intención de Pablo. A los romanos les escribe, voy a ir a visitaros de camino a mi viaje a España. O sea que él quería venir aquí, pero no vino. Aunque tú veas aquí en Tarragona, en la plaza de la catedral, una estatua de Pablo, y diga allí que esto es cuando Pablo vino aquí a Tárraco, pues no, o sea, no vino. Si vino fue de incógnito y sin que la historia lo recoja. O sea que él es hecho prisionero, o sea, él sí que va a Roma, pero no va como viaje misionero, él va como esclavo, como preso de Jesucristo. O sea, él va a ir a Roma, pero prisionero. Y después de eso, pues ya no
Pablo no va a ser ya más liberado, él va a ser hecho preso, su prisión se va a prolongar bastante tiempo, va a estar algunos años. Desde su prisión él va a escribir cartas a diferentes iglesias, que son algunas de las que tenemos en la Biblia, y finalmente él será ejecutado. A Pablo le cortaron la cabeza, no lo dice aquí en la Biblia ya, lo dice la historia, la tradición. Entonces Pablo fue decapitado, además que es lógico porque era ciudadano romano. Como ciudadano romano nunca hubiese sido crucificado, pero sí decapitado. Entonces le cortaron la cabeza y ya en su vejez, pues dio su vida por causa de Jesucristo, a quien tanto amó y sirvió toda su vida. Cuando dice ahí que nos menciona un discípulo, Mnason, de Chipre, y dice discípulo antiguo, ¿qué quiere decir eso? Le llamaban el antiguo a por cómo vestía, o cómo se comportaba. Anda, que no eres antiguo tú ni nada. No, se refiere, es una expresión, en el contexto, se refiere que era un discípulo de los primeros. Algunos han apuntado que posiblemente quizás fue uno de los 3.000 convertidos el día de Pentecostés. Otros dicen puede ser que ya, aun cuando Cristo estaba en vida, pues era alguien que ya conoció a Jesús. Sí, puede ser algo de eso. Se refiere a eso, a un discípulo que estaba ahí desde los comienzos. Era un hombre pues, que desde que la iglesia comienza ya andaba por ahí. Por eso se le menciona como un discípulo antiguo. Versículos 17 y 18. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Bueno, eso es una característica de los creyentes. Cuando nos encontramos, pues nos alegramos. Y si son creyentes que hace mucho tiempo que no nos veíamos, pues hay mucho gozo, hay mucha alegría. Si anunciamos, pues van a venir a visitarnos unos hermanos que hacía mucho tiempo que no veíamos, vienen y los recibimos con gozo, ¿no? Nos gozamos nosotros cuando nos vemos así hoy el martes o el domingo y solo estamos unos pocos días sin vernos en persona. Pues imagínate cuando, como Pablo, y no viene solo Pablo, viene Lucas, vienen otros discípulos con él, y vienen a la iglesia en Jerusalén y se gozaron al recibirles, ¿no? Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bien, la primera actividad que van a hacer es reunirse con los líderes de la iglesia. Y ahí está Pablo, está Lucas, está Mnason y están los otros discípulos que no sabemos el nombre de todos, pero se reúnen con Jacobo y los ancianos. Los ancianos, la palabra griega, acuérdate, ¿acordáis alguno cuál es la palabra griega? Que se tradujo ancianos o en otros lugares se traduce como obispos. Es que casi que os la digo. Quería decir obispos y más salió medio obispos y medio la palabra griega. ¿Cuál? Vísperos. ¿Han dicho algo así? Presbúteros. Los presbíteros o presbúteros, si lo pronunciamos así más como en griego, pues de ahí se traduce los ancianos. Así los judíos así le llamaban a los miembros del Sanedrín, presbúteros. Un presbítero, el presbiterio, ¿habéis oído hablar del presbiterio a veces? En algunas iglesias utilizan términos así, griegos y en este contexto. Y dicen, en lugar del consejo de ancianos, dicen el presbiterio. Bueno, es bíblico, es correcto, ningún problema. Pero quería puntualizar que os deis cuenta que Jacobo se le reconoce como líder en la iglesia. O sea, él es pastor en Jerusalén. Es el líder de la iglesia en Jerusalén, pero además es un líder reconocido en la iglesia. Porque cuando Pablo y los demás discípulos vienen, quiero que notes que no dice y se reunieron con Pedro y los ancianos. No, dice con Jacobo y los ancianos. En Hechos capítulo 5, cuando se hizo el primer concilio de la iglesia cristiana discutiendo el tema de qué hacemos con los gentiles que se convierten, les obligamos que cumplan las leyes de Moisés o, por el contrario, entendemos que no tienen que cumplir con la ley de Moisés, o sea, circuncidarse, etc.
Y ahí se debate, se discute, se habla, y Jacobo al final es el que vemos que con liderazgo toma la palabra y concluye, puntualiza. Vale, pues estamos de acuerdo con esto, el Espíritu Santo nos ha dicho esto. Y ahora nuevamente pues lo vemos, que Jacobo tiene ese liderazgo destacado dentro de la Iglesia. La figura del pastor está en la Biblia. Lo digo porque algunas denominaciones o iglesias dicen que el tema del pastor no es bíblico, que tiene que ser un consejo, un presbiterio, un consejo de ancianos y tal, pero la figura del pastor está, y el término, aunque dijese podemos utilizar otro término, sí, pero es que el término es bíblico, desde el Antiguo Testamento. Se habla de los que dirigían a Israel, se les llamaba pastores, y en el Nuevo Testamento se habla de los pastores. Pedro dice que en su carta dice que Cristo es el príncipe de los pastores. Y entonces pues es un concepto que está ahí. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y otra vez, apacienta mis corderos. O sea, es un término que está ahí. Por eso me refiero a Jacobo como pastor, porque resalta en el liderazgo por encima de los demás. Y también esto pues contrasta con la idea que la Iglesia, el catolicismo romano, acuña diciendo que Pedro era el papa de la Iglesia. Sí es cierto que Jesús le dio una autoridad de liderazgo a Pedro. Jesús trató con Pedro y le puso ahí como uno de los principales dentro de la Iglesia, pero eso no quiere decir que él era el líder de la Iglesia y era el papa. No, Jesús le otorgó una responsabilidad y era uno de los principales. Sobre todo al comienzo de la Iglesia, Pedro destaca en su liderazgo. El día de Pentecostés, él toma la palabra, se levanta, predica. O sea, vemos a Pedro ejerciendo liderazgo. Pero conforme avanza Hechos de los Apóstoles, te das cuenta que el liderazgo recae sobre Jacobo. ¿De qué Jacobo estamos hablando? El hermano de Jesús. Porque el otro Jacobo apóstol, ¿qué le pasó? Que era hermano de Juan. Murió. Examen de Hechos, lo hemos estudiado ya en Hechos. Carmen ha dicho, murió y se ha reído. No sé. No sé si eso de que se muera uno es motivo de risa. No, me río porque no sé la respuesta. Sí, murió. Lo ejecutó Herodes a filo de espada. Lo vimos. O sea, Jacobo el apóstol muere. Que a raíz de eso dicen, pues ahora el siguiente es Pedro, y encarcelan a Pedro con la intención de matarle al día siguiente, pero esa noche el Señor lo liberó milagrosamente a Pedro. Y estuvimos aquí estudiando, ¿y por qué el Señor dejó que Jacobo muriese a filo de espada y Pedro fue liberado? Jacobo, el hermano del Señor, que tenía en común con Pablo algunas cosas. ¿Qué tenía en común Jacobo con Pablo? ¿Liderazgo? Que no era, ninguno de los dos fue uno de los 12 apóstoles. Ni Pablo fue uno de los 12 apóstoles, ni Jacobo fue uno de los 12 apóstoles. Es más, cuando el ministerio de Jesucristo con los 12 apóstoles, dice que ni aun sus hermanos creían en él, o sea que Jacobo no creía en Jesús, y era su hermano. Y otra cosa que tenía en común con Pablo, aunque no era uno de los 12, ¿qué hizo Jesús con él? Se le apareció, dice Juan. A Pablo se le apareció en el camino de Damasco. A Jacobo se le apareció al resucitar a él solo. Pablo, cuando habla del orden de las apariciones, dice primero se apareció a Jacobo, después se apareció a Pedro, a otros hermanos y después a 500 testigos y por último se me apareció a mí como un abortivo, dice. O sea que Jesús llamó a Pablo de una forma especial, se le apareció. Jesús llamó a su hermano Jacobo de una forma especial, se le apareció. Porque su hermano no creía en él. Y cuando Jesús resucita, lo primero que hace es aparecérsele a Jacobo. ¿De qué hablaron? No lo sabemos, no está registrado. ¿Qué le dijo?
pero supongo que no hablaron de la liga de fútbol y de cosas así. Debieron hablar de cosas importantes, porque la vida de Jacobo cambió. Acaba de ver a su hermano morir en la cruz, sepultado, y ahora le está viendo vivo, resucitado y con gloria. Así que Jacobo se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén y un líder, por no decir el líder destacado de toda la iglesia. Y no solo porque esté aquí, en Hechos, os podría mostrar más textos. Mira, si nos vamos un momentito a Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, 19. Pablo dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, él vio a más hermanos, pero está hablando de los líderes de la iglesia. Y dice: no vi a ninguno de los apóstoles, solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí mismo en Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quiénes eran columnas? O sea, líderes, gente importante en la iglesia. Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién es Cefas? Pedro. ¿Notas que no dice primero a Pedro? Menciona primero a Jacobo, después a Pedro y después a Juan. Normalmente se mencionan a las personas por su importancia. Eso incluso forma parte del protocolo cuando tú hablas de autoridades. Siempre el protocolo te dice que primero se menciona a la persona más importante por su cargo, por su autoridad. Y aquí se menciona primero Jacobo, después Pedro y después Juan. Y dice, los tres eran columnas en la iglesia, importantes. Por eso tenían autoridad para enviarnos a mí y a Bernabé a predicar a los gentiles. Así que Jacobo ahora está, o mejor dicho, Pablo y los discípulos que van con él ahora están reunidos con Jacobo y los ancianos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues informarles. Les cuentan todo. Dice ahí en el versículo 18 que hemos leído: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, les cuenta todo lo que ha vivido en este tercer viaje misionero. Se lo explica todo, una por una, dice todas las cosas. Me imagino que estaban disfrutando de las historias, las anécdotas, la bendición y de la manera en la que Dios va confirmando lo que en Hechos 15 se determinó: no imponerle a los gentiles ninguna carga, sino solamente que crean en Jesús y se abstengan de las cosas que antes tenían de sus ídolos, que dejen de practicar lo que correspondía con su vieja vida. Pero no tienen que circuncidarse, ni abstenerse de comer según qué alimentos, ni guardar el sábado, no. En Cristo ahora las cosas han cambiado. Y los gentiles llegan a Cristo tal como eran y son perdonados y no tienen que hacer nada para ser aceptados por hijos de Dios, así como cumplir con la ley de Moisés. Y entonces, pues, Pablo gozoso les cuenta: es posible que algunos de los discípulos que le acompañan precisamente son gentiles convertidos. Y ahí tiene Jacobo y los ancianos de Jerusalén delante de sus propios ojos las evidencias. Por eso estaban ahí gozándose y alegrándose de ver toda la obra de Dios cómo se ha ido cumpliendo. Pero hay un problema, y se lo plantean a Pablo. Hay un problema con Pablo. ¿Qué problema es ese? Versículo 20 al 22. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿notas? Glorificaron, están alegres, contentos de ver la obra de Dios. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, que observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? ¿Es cierto esto? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Tenemos que aclarar esta situación. O sea, ¿te das cuenta? Ahí tenemos algo que aclarar, Pablo. Dicen de ti, que cuando vas por ahí predicando a los gentiles, los judíos que hay se convierten, entonces tú a estos judíos les enseñas que apostaten de Moisés, que no se circunciden a sus hijos, que dejen de cumplir con las cosas de Moisés. ¿Es verdad esto? Yo me pongo en la piel de Pablo y pienso, hombre, ¿no me conocéis? Pero bueno, está bien. Pablo no discute, no. Pablo es un hombre que acepta la autoridad. Pablo no es el que manda. Pablo es alguien que sirve. Y no tiene problema en someterse a otro apóstol, a la autoridad en la iglesia. Dice mucho de alguien como Pablo porque, solo tienes que ver el libro de Hechos. Los hechos no se tendrían que llamar hechos de los apóstoles, se tendrían que llamar los hechos de Pablo. Y de alguno más, Pedro, Jacobo y alguno más. Pero es la historia de Pablo. ¿Y cuántas cartas ha escrito Pablo en el Nuevo Testamento? Más de 2. ¿Quién ha dicho eso? 6. ¿Quién da más? Más de 6. Qué mal estamos. Estamos fatal, ¿eh? Benito las está contando. Venga, os lo digo yo. 13 cartas. O sea, el que está por detrás de él escribió 3. O sea que es Juan. Y Apocalipsis, vamos a decir, ¿no? O sea que Pablo es un hombre, su testimonio, su servicio, su trabajo, su enseñanza, es una herramienta en las manos de Dios fundamental, clave, su liderazgo en la iglesia. Pero Pablo le piden explicaciones y él viene y se somete a la autoridad y da las explicaciones. O sea, Pablo no tenía problema, no iba orgulloso por ahí, a mí a Cristo se me apareció de forma particular, no. Y por último se me apareció a mí como un abortivo, yo que soy el más pequeño de los apóstoles porque yo perseguí la iglesia de Cristo, decía Pablo. Bueno, pues le piden explicaciones, evidentemente Pablo no ha hecho eso, no lo ha dicho. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo enseña la doctrina correcta, pero nunca en sus cartas tú vas a leer que le diga a los judíos, tenéis que dejar de estas costumbres. No, él enseña la doctrina. Y la doctrina, como nosotros estamos estudiando una de las series por internet cada día, Romanos, estuvimos viendo que él enseña a los judíos que no eres salvo porque seas descendiente de Abraham, que tú no te salvas porque tengas la ley, no te salvas porque estés intentando guardar la ley, te salvas por gracia, porque porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, no fue por la ley, porque ni siquiera cuando Dios le dijo esto, todavía él había hecho obras. Entonces eso es lo que Pablo enseñaba a los judíos. Sois salvos no porque os circuncidéis, sino porque creéis. Pero en ningún momento dicen, no os circuncidéis, no. Si tú quieres seguir con esas tradiciones, hazlo. Pero en Cristo esto es así ahora. O sea, Pablo no iba con la espada sacada a pelearse con los judíos. Él venía a predicar la sana doctrina. Y no venía a enfrentarse a ellos, nunca lo hizo. Venía a decirles las verdades de la palabra. De hecho, había tradiciones y costumbres judías que él seguía practicando, como hacer un voto de nazareo. Lo vimos en un estudio hace poco aquí en Hechos, que él hizo voto de nazareo. ¿Qué era un voto de nazareo? No se cortaba el pelo durante un mes, se abstenía de comer carne. Un mes. Bueno, podías alargar tu voto de nazareo, es decir, pues durante un año entero. Lo mínimo era un mes. O sea,
Digo un mes porque es que ahora sale aquí esto, a continuación. Pablo se hizo un año voto de Nazareo y no se cortó el pelo, no comía carne, no bebía ningún tipo de bebida alcohólica, pero era un voto. ¿Y por qué ese voto? De agradecimiento al Señor. Era decir, pues Señor, te agradezco lo que estás haciendo en mi vida y voy a hacer este voto para ti durante un año. Y eso eran costumbres judías. Y Pablo hacía muchas de esas cosas. Y no era malo. O sea, en cuanto a la salvación, las cosas han cambiado de cómo lo entendían los judíos, pero no cómo se enseñó. La doctrina es la misma. Pablo lo que está haciendo es enseñarles lo que estaba escrito, que lo habéis entendido mal. Pero en ningún momento dijo esto de Moisés, hay que dejarlo, porque no, nunca hizo eso. Así que tenemos un problema, la gente dice, saben que estás aquí, así que van a venir a verte. Los judíos y los que se han creído que tú vas por ahí haciendo esto, ¿qué les vamos a decir? ¿O qué vamos a hacer? Y los líderes, Jacobo y los ancianos, se les ocurre algo. Versículos 23 y 24. Mira, haz esto. Esto es lo que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y yo creo que si Pablo se deja llevar en su carne, los manda a paseo. Le dice, sí, y lo que vosotros queráis, ¿sabes qué? Me voy a predicar a Cristo. Pero no hace eso Pablo. Pablo se somete a la autoridad. Conozco a Pablo por estudiarle la Biblia y sé que a esto le debió sentar fatal. Ahora tengo yo que demostrarle aquí a quién que yo no voy por ahí diciendo, y tengo que, bueno, si es para traer paz en la iglesia, y está bien. De hecho, él también ha enseñado esa actitud a veces de humillarnos ante el hermano que es más débil y no entiende bien las cosas, y por amor al hermano ceder, tener paciencia, y está bien. Porque ya digo, si él en su carne, Pablo los manda a todos a paseo y él se va a predicar a Cristo, que no está para tonterías de estas. Pero a veces por amor a los hermanos más débiles, estos que todavía les falta madurez y eso, bueno, está bien. Entonces resulta que había 4 hermanos creyentes que habían hecho voto de Nazareo. Y la oferta, la proposición es esta. Cubre sus gastos. O sea, ¿qué gastos tenían? Cuando hemos dicho que se supone que estos están haciendo voto de Nazareo de un mes, uno que hace voto de Nazareo, entre otras cosas, deja de trabajar, no trabaja, y el voto de Nazareo implicaba, al final del voto, cuando se rasura la cabeza, traer una ofrenda. Dependiendo de por qué estás haciendo tu voto, si era por arrepentimiento de un pecado, si era por agradecimiento de algo que Dios ha hecho, dependiendo de por qué, pues tendrías que traer en tu ofrenda o un cordero para sacrificarlo, o un carnero, también una cesta de panes sin levadura, tortas de harina con aceite, una ofrenda de carne y de bebida. O sea que hacer un voto de Nazareo implicaba un gasto importante, y personas humildes que incluso no trabajaban, habían dejado de trabajar por causa del voto de Nazareo, pues les suponía un problema ofrecer todo eso. Así que hazte tu cargo. Se les ocurrió a Jacobo y los líderes de la iglesia. Quizás tenemos que entender las circunstancias históricas. La iglesia no ha terminado de resolver ese conflicto de los judíos que se han convertido. Ser judío es algo que vienen arrastrando de hace miles de años. Y ellos son tan celosos de todo lo de la ley de Moisés y el judaísmo, que convertirse a Cristo y cambiar la forma de pensar de todo lo que eso representó, eso era difícil, ¿eh?
hay que intentar comprender. Y hubo problemas serios en la Iglesia y no terminaron en Hechos 15, continuaron. Y aquí, después de todo este tiempo, ya han pasado años, todavía hay judíos que no terminan de entender bien eso de que para convertirme en cristiano solamente tengo que creer y ya está, y no tengo que hacer nada más. Todavía hay judíos que siguen con ese chip. Pablo escribe cartas dirigidas a ese problema, en Romanos se trata eso, en otras cartas también, la carta anónima que es a los hebreos también toca el mismo problema, o sea que era un problema profundo en la Iglesia, así que entiendo que la decisión que toman estos líderes de la Iglesia tiene un fundamento y es posible que Dios esté ahí obrando, así que nada que decir. Y Pablo se somete y lo hace, y cede y está de acuerdo a hacer eso. ¿Por qué? Por bien a la Iglesia. Pablo, si tiene que humillarse, se humilla. Así que él cumple este propósito y ahí hace esto. Y nos vamos a quedar ahí porque ¿cómo se resuelve la situación? Bueno, pues se va a cumplir lo que el Señor dijo y Pablo será hecho prisionero, pero eso ya lo veremos el martes que viene porque ya se nos ha hecho la hora. Así que, queridos hermanos que estáis en internet, nos despedimos de vosotros. Si Dios quiere, todos mañana nos vemos miércoles a las 8 de la tarde por directo en Facebook para seguir estudiando la palabra del Señor. Así que un abrazo a todos, hasta mañana. Y los que estamos aquí, pues nos vamos a